Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 26. 2. Libertad. 5. Libertad del individuo y libertad de la colectividad. Las dos formas de libertad relevantes en la teoría política se pueden distinguir también en función del sujeto histórico distinto que es portador de una u otra. Generalmente, el sujeto histórico de la libertad como ausencia de impedimento y de constricción es el individuo. El sujeto histórico de la libertad como autodeterminación es un ente colectivo. Las libertades civiles, prototipo de las libertades negativas, son libertades individuales, es decir, inherentes al individuo singular. En efecto, históricamente son el producto de las luchas por la defensa del individuo considerado o como persona moral y por tanto como poseedor de un valor por sí mismo o como sujeto de relaciones económicas contra la invasión de entes colectivos como la Iglesia y el Estado. Filosóficamente son una manifestación de concepciones individualistas de la sociedad, es decir, de teorías para las cuales la sociedad es una suma de individuos y no un todo orgánico. La libertad como autodeterminación, en cambio, se refiere generalmente, en la teoría política, a una voluntad colectiva, sea la voluntad del pueblo o la de la comunidad, nación, grupo étnico o patria. Lo cual quiere decir que para la teoría política el problema históricamente relevante no es tanto el de la autodeterminación del individuo singular, que es un problema teológico, filosófico o moral, tanto el de la autodeterminación del cuerpo social del que el individuo forma parte. Es significativo, en efecto, que para la primera libertad se usa a menudo la fórmula libertad respecto del Estado, que reclama la atención sobre la libertad del individuo en las relaciones con el Estado, mientras que para la segunda se use libertad del Estado, donde el sujeto de la libertad es el ente colectivo Estado. Las teorías que son abanderadas de esta libertad, comenzando por la teoría paradigmática de Rousseau y terminando con la de Hegel, tienen una concepción no atomística sino orgánica de la sociedad. Tienen a la vista no la libertad de los individuos singulares, sino la libertad de la totalidad. Otro modo de expresar esta diferencia es llamar libertad negativa a la del burgués y libertad positiva a la del ciudadano, donde por burgués se entiende el individuo singular en su esfera privada de aspiraciones e intereses, y por ciudadano el individuo en cuanto parte de una totalidad y promotor de las deliberaciones que de ella derivan. Es necesario, por otra parte, no confundir una distinción históricamente relevante con una distinción conceptual. Que históricamente la libertad negativa sea predominantemente un atributo del individuo y la libertad positiva un atributo de un ente colectivo, no quiere decir en absoluto que conceptualmente las dos libertades se distingan en función del sujeto diferente que fuere su beneficiario. Desde el punto de vista conceptual se puede hablar, incluso de contextos políticamente relevantes, de libertad negativa en favor de un sujeto colectivo, como AKS, dando un ejemplo de gran actualidad en el caso de una guerra de liberación nacional, donde está claro que la libertad a la que se refiere es la libertad negativa. Asimismo, es apropiado hablar de libertad positiva en referencia a un individuo singular, aunque el problema de la autodeterminación individual sea un problema moral, jurídico, más que político. Queda la cuestión de que no impedimento y no constricción y autodeterminación son, hablando abstractamente, situaciones que pueden estar ambas referidas tanto al individuo singular como a un ente colectivo.